Bien, hemos visto que la conversación de hoy tiene que ver con Pablo en Atenas, que es uno de los capítulos más difíciles de interpretar en el libro de los Hechos, ¿no? Primero porque queremos entender realmente el pensamiento del apóstol Pablo al acercarse a los filósofos, porque Atenas era la tierra de los filósofos, y cuando nosotros quitamos el contexto de los capítulos que están antes, de los relatos de antes y de los relatos que vienen luego de Atenas, podemos perder realmente la idea de lo que estaba pasando y de lo que Pablo estaba pensando. Entonces es bueno referirnos un poquito a las cosas que había antes, lo que Pablo había hecho un tiempo antes de llegar a Atenas y luego lo que Pablo hace después, ¿no? Entonces, como ejemplo, digamos, Pablo antes había ido a Iconio, había ido a Listra, había sido encarcelado en Filipos, luego se va a Tesalónica, después se va a Berea, luego está en Atenas, después se va a Corinto, después a Éfeso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante relacionar lo que tenemos del relato de Hechos de los Apóstoles con las cartas que después Pablo les escribe, ¿no? Porque mucho del contexto, digamos, de lo que Pablo ha vivido, ya sea en Corinto o en Tesalónica, está pues todavía se percibe eso en las propias cartas, ¿no? O sea, Pablo les está escribiendo a los mismos hermanos que ha conocido ahí en su viaje a, digamos, a Tesalónica, en su viaje a Corinto, en su viaje a Éfeso, etcétera, etcétera. No tenemos una carta a Listra, no tenemos una carta a Atenas. Entonces, uno puede como descontextualizar justamente esto, o sea, no hay con qué conectar el relato de Hechos, Pablo en Atenas, y alguna carta, lo que sí podríamos hacer con los efesios, con los corintios, con los filipenses, con los tesalonicenses, ¿no es cierto? Pero Atenas como que queda suelta. Y entonces es muy peligroso que nosotros vayamos directamente al relato de Pablo en Atenas y saquemos nuestras conclusiones solamente de ahí, o sea, sin entender el contexto general de lo que estaba pasando en los viajes, ¿no es cierto? Entonces, un relato solamente. Cuando Pablo está en Listra, él está predicando junto a Bernabé, ¿no? Y probablemente por el aspecto que tenía Bernabé, no sé, yo me imagino, simplemente me imagino, tal vez tenía barba Bernabé, y por la manera en que estaban hablando, Pablo era el que hablaba, llegaron a considerarlos dioses, a Bernabé y a Pablo. A Pablo lo consideraban, o más bien a Bernabé lo consideraban Júpiter, o sea, Zeus. Por eso digo, tal vez era el aspecto que tenía, ¿no? Su barba, sus bigotes, no sé, quizá por eso lo consideraban Zeus, y a Pablo lo han considerado Hermes. Y uno dice, por qué a Pablo lo consideran un dios inferior en la mitología y a Bernabé lo consideran superior, digamos, Zeus? Entonces puede tener que ver, no sé, la edad y la apariencia, pero la escritura dice que eh, le dicen a Pablo que es como Hermes, ¿no? Mercurio, porque en la mitología era Mercurio el mensajero de los dioses, el que hablaba, digamos, ¿no? El que llevaba los mensajes. Entonces, en esa ocasión, Pablo está hablando, es el que está dando el mensaje. Entonces, quizá la escritura dice que por eso piensan que él es Hermes, ¿no? Y a Bernabé le ponen el título de Zeus, de Júpiter, y los quieren adorar. Entonces la escritura dice que Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras, dicen, no, no, por favor, no pueden adorarnos.
Somos igual que ustedes, somos humanos igual que ustedes, no pueden adorar a nadie más que al Señor, ¿no es cierto? Entonces, es importante esta parte del contexto. Vemos entonces que después apedrean a Pablo en Listra. Muy probablemente, cuando Pablo es apedreado en Listra, es a lo que se refiere en una de sus cartas a los Corintios, cuando dice que ha tenido dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero está hablando de sí mismo el apóstol Pablo, y dice que fue al paraíso, ¿no? Y ha tenido unas visiones inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, lo que dice Pablo es si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé. O sea, no sé si yo estaba todavía dentro de mi cuerpo o estaba fuera, no sé, pero he visto eso. Eso les dice a los corintios y muy probablemente ese incidente se dio cuando fue apedreado en Listra, porque lo recogieron a Pablo pensando ya que estaba muerto. Entonces, tal vez ha sido ahí, ¿no es cierto? Entonces, no se sabe si Pablo murió de verdad, o sea, si estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo, etcétera. Entonces, está relacionado eso, está relacionado muy probablemente con lo que Pablo está relatando a los corintios, ¿no? De lo que le ha acontecido, una visión de revelaciones que ha tenido, ¿no? Ahora, vean esta conexión que hace Pablo de las revelaciones que ha tenido con un momento en que no sabe si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, y si es lo de Listra, apedreado en Listra, está relacionado con el sufrimiento, con el dolor. Revelaciones relacionadas con el dolor. Esto no es casual. También Daniel, cuando tiene revelaciones, dice que le han sobrevenido dolores. Y en general, las revelaciones en las escrituras están relacionadas, muchas de ellas, visiones, etcétera, con el dolor. Entonces, esto es un punto así, entre paréntesis lo pongo, pero muy diferente a las revelaciones de las que ahora nos habla mucha gente, ¿no? He visto esto, he visto lo otro, y están hablando de su propio corazón probablemente, y nunca se habla de dolor, o en el caso de Pablo, que llega a decir tal vez, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Después de haber sido apedreado en Listra, ¿qué tenía Pablo que hacer si fuera uno de nosotros? Uy, hermanos, nunca más, ¿no? Pero Pablo continúa y en cada ciudad siempre pasaba algo. Va a Filipos, se enfrenta con una adivina, exorciza a la adivina y luego lo apresan a Pablo y a Silas y los meten ahí adentro al calabozo, etcétera, etcétera. Y otra vez sufrimiento, ¿no? Entonces Pablo tiene que hablarles a los filipenses, cuando les habla Pablo a los filipenses acerca del sufrimiento, y era otro momento en que les escribe la carta, pero les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Pablo ya estaba preso en otro lado, y les está hablando a los filipenses otra vez del sufrimiento, y les dice, ustedes hermanos, es como si les dijera, les escribo esta carta, y ustedes me han conocido ahí en Filipos, me han apresado ahí en Filipos, ¿no? Ustedes saben eso. Es cuando el carcelero, después que está en la cárcel, Pablo y Silas cantan himnos a Dios. Hay un terremoto, la cárcel se abre, se caen las cadenas, todos quieren escapar, pero no escapan. Y el carcelero tiene miedo y Pablo le dice, todos estamos aquí, tranquilo. Y el otro dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le da el evangelio, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego conversa con el carcelero y su familia, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que esa pequeña iglesia que se forma en esa familia ha ido creciendo y luego se les envía a ellos y a otros hermanos la carta a los filipenses, ¿no? Después tenemos un poco más adelante, ya en el capítulo 17 de
de Hechos tenemos, antes de Atenas, tenemos dos ciudades más, Tesalónica y Berea. En Tesalónica Pablo entra y discute en la sinagoga de los judíos y se arma un escándalo ahí en Tesalónica. Igual lo persiguen a Pablo, etcétera, ¿no? Entonces lo agarran al principal de la sinagoga ahí en Tesalónica, Jasón, dice la escritura, ¿no? O sea, supongo que es Jason, ¿no? Al hermano Jason lo agarran y paga una fianza a este hermano y los otros hermanos que han quedado presos, que eran los que habían tenido a Pablo, ¿no? Lo habían puesto en su casa a Pablo. Mientras tanto a Pablo lo hacen escapar. Pablo se va a Berea. ¿Y qué hace Pablo después de haber escapado hacia el filo de Tesalónica? Va a Berea y en Berea otra vez va a la sinagoga de los judíos. Pero ahí dice que los hermanos, más bien los judíos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Y aquí hay que tener cuidado, precisar un poco lo que se está hablando. No está diciendo que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces uno se imagina los bereanos y los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran inferiores. No, no, no. Dice que los judíos de Berea eran mejores, eran más nobles que los de Tesalónica. Porque los tesalonicenses como tal, o sea, los griegos ahí, sí han recibido al apóstol Pablo, han creído algunos de ellos, y han sufrido ahí. Por eso es que se ve en la carta en Segunda Tesalonicenses que Dios, Pablo les dice que Dios va a castigar a los que están haciéndoles sufrir a los tesalonicenses. O sea, refiriéndose al incidente de los judíos. Los judíos iban a ser destruidos, hermanos. Y eso sabemos, ¿no? Va a pasar luego en el año 70, etcétera, etcétera. Los judíos eran malvados, pero los de Berea eran más nobles, los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿En qué consistía esa nobleza? Sabemos nosotros que los de Berea lo que han hecho es recibir el mensaje de Pablo, lo que Pablo enseñaba, y han verificado en las escrituras a ver si eso realmente era así. En cambio, los judíos de Tesalónica no han hecho eso. Simplemente escuchaban a Pablo, han dicho, no, eso va contra nuestras tradiciones seguramente, y se han lanzado a armar el alboroto. Los judíos de Tesalónica, enterándose que Pablo está en Berea, se van a Berea a armar alboroto también. Es decir, Pablo no estaba buscando necesariamente incitar a que haya un alboroto, ¿no es cierto? Pero sí trastornaba el mundo. Y es ahí en el capítulo 17 donde dice estos que trastornan el mundo, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Están enseñando una ley diferente a la del César? ¿Qué están haciendo? Algo están haciendo. Pero, aparte de eso, los judíos hacían alborotos para culpar luego al apóstol Pablo. Entonces, Pablo se va después a Atenas, esperando que le envíen, que vengan después Silas y Timoteo. ¿No es cierto? Les voy a mostrar unos cuantos versículos del capítulo 17. Aquí está en el 17:2, dice, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces ha ido a la sinagoga de los judíos. Vean aquí, a la sinagoga de los judíos, y ahí
ha discutido con ellos, ¿no? La discusión tenía que ver con las escrituras, la persona del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con eso. Y ahí es cuando dice, miren, griegos piadosos, había un gran número de los griegos piadosos, ¿no? Y mujeres nobles, no pocas. O sea, eran los griegos, hermanos. Pero los judíos eran los malvados, ¿no? Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, etcétera. Alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, etcétera. Pablo estaba discutiendo. Ahora, si nosotros vemos la revelación que ha recibido Pablo, que la relata en un poquito de, bueno, no explica qué cosas ha visto, pero nos cuenta que sí ha tenido una revelación. A los corintios les dice eso, ¿no? Nosotros no podríamos decir que Pablo se equivocaba cuando sufría, que Pablo estaba discutiendo por malo, que Pablo discutía y ese era lo malo, porque ¿por qué causar este alboroto? Este Pablo no debería discutir. Entonces, además el mismo Pablo dice que no caigamos en discusiones, etc. Lo que está señalando este capítulo es que Pablo sí discutía. Hay cosas que no se necesitan discutir, que son vanidad, que son tonterías, pero en algunas otras cosas sí hay que discutir. Y había discusión, hermanos. O sea, por lo que ven, lo apedreaban en un lado, lo meten preso en otro lado, aquí hay un alboroto y se tiene que escapar, etcétera, etcétera. Entonces era discusión, discusión. Entonces no es simplemente decir discutir significa que alguien presenta sus opciones, sus ideas, luego viene el otro, como en un debate, le presenta otras opciones. No, hermanos, pienso que todo era discusión. Vemos en Berea, miren, Pablo dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez. O sea, sale de una Pablo y entra en otra. Y puede pasar lo mismo, pero eran más nobles. Y estos, los judíos de Tesalónica, eran más nobles, o más bien los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿no? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y lo mismo, ¿no? Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y otra vez los judíos de Tesalónica se enteran que Pablo está en Berea y van a armar el alboroto. Otra vez. ¿No? Entonces, Pablo, miren aquí en el versículo 17-15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que, otra vez, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, además de la sinagoga que es mencionada aquí, es mencionada la plaza donde concurrían, ¿no? Entonces, ahí también estaba discutiendo. Yo he tratado de pensar que no será que esta versión, la Reina Valera 60, pone el término discutir y no es realmente discutir, sino es algo más suave. Me voy a la Reina Valera 1909 y dice, disputaba, dice, peor, se estaba disputando entonces el apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que hacía el apóstol Pablo. No estaba cuidándose las espaldas, no estaba diciendo, a ver, cuidado esto, cuidado el otro. No, hermanos. Y cuando va también
en el capítulo 18, que no lo tengo aquí en la pantalla, pero cuando va a Corinto después, les leo en 18:4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Listo, esto es parte del contexto que hay que comprender antes de ver Atenas, ¿no? O sea, rodeando Atenas, todas esas otras ciudades, Pablo discutía bien alborotos, lo apedrean, etcétera, etcétera. Entra en Atenas, está después de Atenas en Corinto, lo mismo, discutía, algo está pasando, etcétera, etcétera. Para que se comprenda cómo estaba actuando el apóstol Pablo. Porque al quitar el capítulo 17, la parte de Pablo en Atenas, y ver solamente eso, uno puede decir, bueno, aquí Pablo está tratando de dialogar con los estoicos y los epicúreos, a ver si hay algunas cosas que tienen en común, etc. Pero la Escritura ya nos muestra de entrada, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Silas y a Timoteo, ¿no? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, hermanos, cuando captamos esto y con todo el contexto, obviamente no es algo que ha pasado de un día a otro, ¿sí? Porque se quedaba varios días, varias semanas en una de las ciudades hasta que se armaba el alboroto, se pasaba la otras semanas hasta que pasaba algo y así estaba el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, cuando llega a Atenas, y este es el contexto que quiero introducirles, ¿no? Era lo mismo, hermanos. No es aquí que dice, bueno, ahora son filósofos, ahora vamos a dialogar, debatir. No, hermanos. Empieza la Escritura diciéndonos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, hablando un poco de Atenas, ¿qué era Atenas? Atenas era pues el centro de la sabiduría de este siglo, si vale el término, de la sabiduría del mundo, de la filosofía griega. Era el centro, ¿sí? El mismo nombre Atenas tenía que ver con la diosa Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría de los griegos, ¿no? En Atenas habían estado los grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, varios siglos antes, ¿no? Unos 3, 4 siglos antes. Y también han estado, y aquí vemos, dos grupos de filósofos, ¿no? Los estoicos y los epicúreos, aquí tienen. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces, hermanos, aquí lo menos que podemos pensar es que se trata de un debate, que se trata de, a ver, nos sentaremos, mesa de diálogo, qué interesante lo que está hablando este señor. No hay eso, hermanos, no hay eso. Lamentablemente creo que por evadir el contexto, es que muchas de las interpretaciones de Hechos 17 tratan de presentarnos como que Pablo era un genio, ¿no es cierto? Dice, por el currículum que tiene descrito en Filipenses, fariseo de fariseos, etcétera, etcétera, ¿no? Que había estudiado a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Entonces, como que Pablo ahora dice, bueno, ahora estoy con los de mi clase, digamos, ¿no? Con los filósofos. Entonces, todo más tranquilo. Hermanos, no. Es el mismo asunto, es la misma lucha, la misma pelea. Por eso el término igual es disputaban con él. Ya, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero?
¿qué querrá decir este palabrero? Imagínense. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya. Entonces, ¿qué les estaba predicando? El Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿será que el Evangelio de Jesús y la resurrección implica que tengas que discutir? Pues hermanos, eso es lo que hacía el hermano Pablo cuando entraba a las sinagogas y discutía con los judíos acerca del Señor Jesucristo. Era una discusión. Ahora, digamos, el diferente conocimiento que tenían del Antiguo Testamento, diremos así, los de la sinagoga, obviamente, requería un tipo de discusión. En cambio, los griegos no conocían lo del Antiguo Testamento, entonces requería otra discusión, pero en ambos casos es discusión. Que no nos permitamos, hermanos, evitar esto. Es una discusión, es una lucha, es una pelea. Que no se ablande la cosa, que no se diga, no, es que, a ver, no hay puntos en común con los filósofos griegos. No estamos hablando de los locos judíos de Tesalónica o los que han ido a hacer alboroto en Berea o los griegos que lo han querido apedrear en Listra. No, ahora estamos hablando de los filósofos, ¿no? Hermanos, es lo mismo. Y el espíritu de Pablo igual se estaba enardeciendo. Ahora, presten atención. En Listra se están postrando ante Pablo y ante Bernabé. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? O sea, no dicen, uy, nos están adorando, entonces aquí es el momento de darse el mensaje, aprovecharemos. Más bien les dicen, no, no hagan eso, somos tan humanos como ustedes, y después los persiguen, los apedrean. ¿Qué es lo que está pasando? Es el mismo espíritu de Pablo que le dice cuando está en Atenas, aquí hay idolatría, y se enardece su espíritu. Y es como lo mismo que en Listra, rasgar las vestiduras, ¿no? ¿Cómo es posible que adoren lo que no es Dios? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Les habla, discute con ellos, dicen, le llaman palabrero, le llaman predicador de nuevos dioses, etc. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces lo llevan a un lugar que se llama la colina de Ares. Estamos en Atenas, ¿no? Y en Atenas, entonces, había un lugar que se llamaba el Areópago, donde se hacían como los debates o estas discusiones, ¿no? Parecida en la ciudad de La Paz, en la San Francisco, la iglesia de San Francisco, allá afuera, en esas graditas, ¿sabes? La gente se reúne y empieza a hablar de alguna cosa política, lo que sea, y ahí pueden discutir, etcétera, ¿no? Entonces era una cosa así pública y todos entonces podrían escuchar. ¿Qué dicen los griegos, los de Atenas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, dice esto más y explico. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Les interesaba lo novedoso. Entonces, a ver, que nos hable. Está trayendo cosas nuevas. A ver, en el Areópago, que ahí nos hable. ¿Sí? Pero no es en el espíritu de, qué interesante, ¿por qué no nos hablas de esto que es novedoso? No es tanto así. Sino, a ver, vamos, discutiremos. Pues ya le han dicho palabrero, ya le han dicho predicador de nuevos dioses. A ver, por ahí tiene algo que decir. Escucharemos. Entonces se estaban jactando tal vez de ser muy abiertos, mente abierta. No somos cerrados, somos filósofos.
entonces vamos a reconocer la verdad cuando la escuchemos. Ahora, ¿quiénes eran estos filósofos principalmente? Dice la escritura que estaban los epicúreos y los estoicos. Entonces, explico un poquito. Eran como dos sectas filosóficas, en cierto modo, contrarias, ¿ya? No sé si históricamente habría rivalidad, pero en sus doctrinas enfocaban algunos elementos de manera diferente. Los epicúreos partían de Epicuro y este hombre, este filósofo, lo que enseñaba es que la vida se trataba de buscar la felicidad. Ahora, en el propio Epicuro, esta felicidad implicaba la virtud, ¿no? Buscas la virtud, estar tranquilo, estar en paz, recibir la filosofía y con eso lograr la felicidad. Ya más adelante, los discípulos de Epicuro han ido, digamos, distorsionando la filosofía de Epicuro y la han convertido en algo así como el culto al placer, que no es lo que necesariamente estaba diciendo Epicuro, sino para Epicuro era una ausencia de dolor, que no haya dolor, evitaremos el dolor. No era la búsqueda del placer, sino de la felicidad en el sentido de que no hay dolor, de que todo está tranquilo. Buscaremos eso. ¿Ya? Entonces, ahora, a medida que yo voy describiendo a estos filósofos, ustedes noten si no hay iglesias que parece que hacen lo mismo. Por un lado, tenemos a los que dicen, hermano, todo tranquilo tiene que estar. Estaremos tranquilos, no haremos escándalo, no haremos líos, ¿no? Epicuro era ateo. En esa época había otro filósofo, o sea, había habido antes otro filósofo que se llamaba Demócrito, que hablaba el primero que hablaba del átomo, ¿ya? Entonces entendía la materia como átomos, etcétera. Y esto implicaba, Epicuro creía en eso, digamos, implicaba que todo lo podemos percibir por nuestros sentidos, porque todo lo que existe son átomos. Entonces es una suerte de materialismo, digamos, que ya había en esa época. Todos son átomos. ¿Qué más decía Epicuro? Que hay que, para tener este estado de paz, de tranquilidad, de felicidad, hay que eliminar el dolor, hay que eliminar el temor, y uno de los temores que hay que ir eliminando es el temor a la muerte. Otro temor que hay que eliminar es el temor a los dioses. En el caso de los dioses, para la filosofía de Epicuro, porque no existen. En el caso de la muerte, los de la época de Epicuro y un poco antes, en realidad, habían conocido a Sócrates, que con mucha resignación, una vez que es acusado en Atenas y es sentenciado a muerte, le dan a beber la cicuta, ¿no? Un veneno, y Sócrates acepta beber eso, ¿no? Y muere así. Entonces, en cierto modo, era un gran ejemplo de estas ideas que Epicuro también está promoviendo, sin temor a la muerte, ¿no? Tranquilo, pacífico con todos, sin alterarse, hermanos, todos tranquilos. Hermanos, no necesariamente eso es el autogobierno del Espíritu Santo, no necesariamente. O sea, hay momentos en que el Espíritu se enardece porque se está pisoteando la ley de Dios. Y en ese momento que se ve, que se invoca o que se pisotea la ley de Dios, convocar a la gente a que esté pacífica y tranquila y que no digamos nada para no crear escándalo,
Hermanos, eso es de cobardes. Y es la filosofía de los epicúreos, pero cuando llega Pablo, los saca de quicio a los epicúreos, ¿no? ¿Qué decían los estoicos? O sea, los epicúreos, la felicidad, y que luego se distorsiona su secta y se convierte en una búsqueda del placer. O sea, el placer es el todo. ¿Para qué vivimos? Para ser felices. Es el Facebook, ¿no? ¿Para qué vivimos? Para ser felices. Entonces, la filosofía de los epicúreos, en cierto modo, está presente en todos los deseos del Facebook, aún de cristianos, ¿no? Que seamos felices, que Dios nos haga felices, etcétera, etcétera. Como no creía en los dioses antes, Epicuro no creía que había alguien que había destinado las cosas ni nada. Entonces, no sabemos hacia dónde va la vida. Entonces hay que estar preparados y tranquilos, ¿no? Buscando evitar el dolor, etcétera, en ese estado de paz. En cierto modo tiene elementos del budismo, eso, ¿no? Elementos del budismo, ¿ya? Ahora, vamos a los estoicos. Los estoicos vienen de un filósofo que se llamaba Zenón, Zenón de Sitio. Este Zenón lo que ha enseñado es, él creía en Dios, pero en un sentido torcido, panteísta. O sea, el universo mismo es Dios. Ahora, hay que someterse al destino porque es el universo. Entonces, si tú luchas contra el universo, obviamente te vas a lastimar. Lo mejor es humillarse ante el universo. O sea, humillarse ante las circunstancias, porque las circunstancias serían en este caso como la voz del universo. Y para lograr eso necesitas entereza, necesitas fuerza de voluntad para no reclamar, para no pelear, sino decir, bueno, esto es voluntad de Dios, pero en el sentido, esto es voluntad del universo. Entonces yo me adapto, me acomodo. Y aunque me cueste, porque no es la meta de los estoicos la felicidad, o sea, esto me va a doler, pero es lo mejor, humillarse ante el universo, ¿no? Adaptarse al universo. Y con eso logra cierto equilibrio, porque tampoco pues no estamos buscando pelearnos contra el universo, pero ya de por sí las circunstancias y lo que acontece en el universo nos está lastimando, por tanto, nos doblegamos ante él. Pero entiéndase, Dios es como el universo, no es el Dios cristiano, no tiene que ver con un humillo ante el Señor, ante su voluntad, no tiene que ver con eso. Entonces, en cierto modo, a través de la virtud y la resignación, etcétera, unos están buscando la felicidad y los otros están buscando, digamos, el doblegarse estoicamente, por eso se dice, ante el destino, ante el universo. No importa que se sufra, pero ya el uno habla de felicidad, el otro habla de sufrimiento, pero no importa. Los dos buscan ese estado de equilibrio, digamos, ¿no? De equilibrio. Entonces viene Pablo y les desarma todo el kiosco, hermanos. Y ahí están disputando con Pablo los virtuosos, los equilibrados, y le dicen palabrero. Porque al final esta virtud falsificada, ¿no?, que tienen los filósofos, es pues una apariencia nada más. El hombre sabe que ha pecado contra Dios y sabe que hay un problema con Dios, pero trata de negarlo y trata de presentarse como que está en paz con el universo, está en paz consigo mismo, etc. Hasta que viene un enviado de Dios y les desarma el kiosco. Parecido a lo que ha pasado en Filipos, una mujer que adivinaba y que hablaba cuando estaba Pablo y Silas,
La mujer misma, la bruja, la divina, estaba diciendo, estos son los enviados del Dios Altísimo, ¿no? Entonces, Pablo podía decir, qué bien, nos está apoyando la hermana bruja, pero no dice eso, ¿no? Desagradando a Pablo, se da la vuelta a Pablo y lo saca al demonio de la divina. Y después por eso lo meten preso, porque el negocio de la bruja cae y la familia ya no tiene con qué sustentarse, porque la bruja ya no adivinaba. Entonces Pablo desbarata el kiosco de la superstición, de la brujería, de los demonios disfrazados de adivina, y aquí también viene a desbaratar el kiosco de los demonios disfrazados de filosofía, de equilibrio, etcétera, etcétera. Dice el 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Recuerden que lo que Pablo había visto en el inicio, cuando está en Atenas, era la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, en este sentido, está diciendo, observo que son ustedes muy religiosos, ¿ya? Entonces, aquí tienen un sentido de religión, que es el que nosotros como evangélicos más o menos decimos, ¿no? La religión es atadura, etcétera, etcétera. Está bien. Pero también el cristianismo es una religión. Y el término religión está en las escrituras, en Santiago, ¿no? Y esta es la religión. Ustedes pueden buscar, ¿no? En Santiago el término religión está ahí. Entonces hay una religión verdadera, la religión de Dios, y hay la religión falsa, la religión del hombre. La religión del hombre, hermanos, quiere adorar a la criatura. Eso es lo que ha pasado en Listra. Han visto a Pablo hablando de cierta manera y se han querido postrar ante Pablo y Bernabé. Querían adorarlos como a dioses. La religión del hombre quiere adorar las leyes de los hombres. La religión del hombre te pide adorar a los inventos de los hombres. Te pide adorar lo que los hombres por sí mismos hayan observado, hayan inventado, hayan escrito, etcétera, etcétera. La religión de Dios, la sabiduría de Dios implica que hay que basarnos en el temor a Dios y que Dios es el único que puede establecer la verdad fundacional sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa. El hombre no puede inventar una verdad fundacional. El hombre solamente puede repetir lo que la verdad fundacional ya ha dicho o puede contradecir lo que la verdad fundacional ha dicho, pero no puede establecer una propia verdad el hombre fuera de Dios. Cuando les habla Pablo a los colosenses, les dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando Pablo les dice, observo que sois muy religiosos, entiendan que Pablo no está, a ver, vean, hemos hablado de todo el contexto, en todo lado discutía Pablo, se armaba alboroto, lo perseguían, tenía que huir a otra ciudad, etc. Llega a Atenas, es lo mismo. Ahora, no quiere decir eso que necesariamente Pablo haya venido a armar escándalo, ¿no? Pero la situación de la ciudad ya enardece a Pablo. Pablo está enardecido en su espíritu por la idolatría. Entonces, cuando dice, observo que sois muy religiosos, ¿ustedes creen que está disfrazando Pablo eso que tiene ahí? Eso que no se ha guardado en Listra, que no se ha guardado en Filipos, que no se ha guardado en Tesalónica, que no se guarda en Berea, y ahora llega a Atenas y ahora sí se lo va a guardar. No, les va a decir algo en su cara. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ya, ahora, ¿qué está diciendo? Entiéndase en el contexto de todas estas discusiones que ha tenido Pablo en todas las otras ciudades y los alborotos. No les está diciendo, me he peleado en Listra, me he peleado en Tesalónica, en Filipos, en Berea, en todo lado hay líos, pero con ustedes me voy a llevar bien. Con ustedes hay puntos en común, hay puntos de contacto. No, hermanos, ya le han dicho Pablo palabrero, ya le han dicho, traes a nuestros oídos cosas extrañas, etcétera, ¿no? Ya le han dicho eso. Entonces, ese es el contexto. Cuando les dice, he hallado un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, ustedes tienen este altar. Ahora vamos a explicar un poco qué sería este altar, qué representaba. Dice que había mucha idolatría, ¿no es cierto? Ustedes conocen el panteón de los dioses griegos, es pues muy amplio y va creciendo porque en la propia mitología se va inventando que este se enamora de esta diosa y luego tienen un hijo y este hijo se enamora de la madrastra, de la tataranieta, de etcétera. Y va saliendo otro y otro y otro y otro. Entonces, la idolatría va creciendo. O sea, hay un montón de dioses, ¿no? Y hemos dicho que Atenea era la que le da el nombre al final a la ciudad, Atenas, ¿no? Entonces, el panteón griego era muy amplio, muy grande. Con eso, ¿qué está mostrando? El politeísmo lo que está mostrando es que puede recibir a un nuevo Dios, que no se cierra a que haya un nuevo Dios que nazca. Entonces, si tenemos el hinduismo, dicen los misioneros que van a la India, dicen, el problema no es que no reciban a Jesús en la India, lo reciben, pero lo reciben como un ídolo más, como si fuera un Dios más de todos esos que ya tienen. El mensaje del Evangelio es absoluto, que no hay otro camino, sino es Jesucristo, que los otros dioses son falsos, que hay que abandonar esa idolatría, etcétera, etcétera, que no hay otro camino. Entonces, el politeísmo en todos los lugares del mundo es como una muestra de que, oye, somos pluralistas. Nosotros creemos en muchos dioses. Entonces, si tú nos traes algo nuevo, claro, o sea, aplaudimos porque somos abiertos y te vamos a escuchar y te llevamos al Areópago y ahí hablamos. Pero a ver, esperemos que uses tu razón para explicarnos cuáles son tus dioses, porque somos filósofos, no somos como de la India. Nosotros somos filósofos, entonces necesitamos la razón, pero si explicas bien, bienvenido el mensaje que tengas, ¿no es cierto? Entonces, en cierto modo, ese altar que ponen al Dios no conocido, ¿qué representa? Es como un hueco que están dejando para cualquier otra cosa que ellos dicen, no somos dueños de la verdad. Te dicen, ¿no? No somos dueños de la verdad. Así que si hay alguien más que tiene algo que decir, aquí está su altar. Aquí está. Y a él también lo vamos a adorar. A él también lo recibimos. Eso es el politeísmo. Eso es lo que te está diciendo, que es capaz de recibir ideas de diferentes dioses, lo que implica diferentes doctrinas, ser abierto a incluso las contradicciones. Y eso, a ver, eso no va pues con la filosofía, ¿no es cierto? Si la filosofía es la búsqueda de la sabiduría, de la verdad, ¿cómo puede tolerar las contradicciones? Pero el politeísmo es eso. El politeísmo es eso. O sea, ¿cómo puede alguien adorar a Buda y decir que puede adorar a Alá? ¿Ustedes creen que Mahoma aceptaría a un budista o un budista aceptaría al Islam así nomás? No, sino que se van a destruir entre ellos.
Entonces ya el politeísmo es una irracionalidad, no que ustedes son tan filósofos. ¿Cómo es posible que abran un altar para uno más? ¿Quién sabe que un desconocido? ¿Ya? Por otro lado, están entre todos estos filósofos los panteístas, porque hemos hablado de los politeístas, varios dioses. Ahora están también los panteístas. ¿Qué sería esto? Hemos dicho que los estoicos eran principalmente panteístas. ¿Qué dicen ellos? ¿Crees en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Yo me levanto todos los días y recibo el calor del sol. Sé que Dios está conmigo, sé que Dios está en todo lo que hacemos, etcétera, etcétera. Y tú dices, amén, hermano, qué maravilla. Y te das cuenta que te está hablando de otro Dios. Es el Dios universo. Y eso es idolatría también. ¿Por qué? Porque adorar a la creación es idolatría. Esa creación puede ser consciente, es decir, adoran a un hombre, entonces es idolatría, ¿no es cierto? Están adorando a un ser humano. Pero pueden adorar a un ser inconsciente, o sea, uno que no es un ser siquiera, ¿no? A un objeto, al universo, que no sabe que está aquí, pero se la adora. Y entonces, igual es idolatría. Y esto también está enardeciendo el corazón de Pablo. Ese Dios que tienen los estoicos, ese Dios único, que uno dice, son monoteístas, hermano, no son politeístas. Están diciendo que creen en un solo Dios. Pero cuando rastreas la cosa, es un Dios mudo que se llama el universo. Y que cuando habla es como la Pachamama, ¿no? Que se ha enojado y que el terremoto y que no sé qué. Entonces, no tiene una doctrina como tal, sino lo que nosotros podemos extraer de ese universo y anotamos, ¿no? Parece que le disgusta al universo esto. Que usemos cucharillas de plástico, le disgusta al universo. Le disgusta al universo que comamos carne. Y así uno se inventa como si el universo estuviera hablándoles, pero es mudo, porque es creación. Y en este caso, cuando se ve así como un todo, el universo es mudo. No hay voz ni palabras. El universo cuenta la gloria de Dios, pero no con palabras. La única forma de saber qué es lo que está diciendo el universo del Creador es a través de la revelación de las Escrituras. No es a través de mirar el cielo, porque los panteístas han hecho eso. Han mirado el cielo y han dicho, uy, sí, estamos destruyendo la Tierra, la capa de ozono, qué sé yo, el calentamiento global. Entonces no lo haremos porque el universo está disgustado, la Pachamama, la Madre Tierra está disgustada. Entonces ellos se han inventado eso porque la Tierra no les ha dicho eso, el universo no les ha dicho eso. Es panteísmo. Pero cuando la gente habla, sí, yo creo en Dios, muy probablemente sea esta idea de Dios, la idea panteísta de Dios. Es idolatría, porque se está atribuyendo lo que tiene solamente Dios al universo, que es creación de Dios. ¿No es cierto? Y tenemos también a otros que se dicen así abiertos. Bueno, nosotros no dirán que hacen un altar a ningún dios porque no creen que haya dioses, los epicúreos. Pero igual te dicen, ven, contanos tu historia, a ver, ¿qué tienes para decirnos, Pablo? ¿Qué tienes para decirnos? Nosotros somos muy abiertos. No creemos en Dios, pero somos abiertos a la filosofía, somos abiertos a la virtud. Ahora, ¿cómo puede alguien creer en la virtud, los epicúreos, si no cree que exista Dios? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es portarse bien?
¿quién establece las reglas que digan esto es portarse bien? Si no existe Dios, si no existiera Dios, ¿quién ha establecido las reglas para portarse bien? La única respuesta es un ser creado es el que va a establecer esas reglas. Entonces el hombre mismo establece sus reglas, se pone sus propios mandamientos y dice, tienes que ir a votar porque es un deber ciudadano, tienes que obedecer la constitución política del Estado, tienes que obedecer la ley que han elegido entre diputados, senadores, tienes que honrar a, a los catedráticos universitarios, tienes que admirar a Darwin y a otros descubridores, etcétera, etcétera. Ahí tienes la ley. Guardas eso, eres virtuoso, eres respetado, tienes tu título de doctor, etcétera, etcétera. Educas con eso, tranquilos. A eso le llaman virtud, porque ellos se han inventado esa ley. Ellos se han inventado ese código moral. Y si yo me invento mi propio código moral, pues yo soy perfecto. Yo me puedo inventar ese código moral que es como la ley de un Dios hecho a mi imagen. Es como que yo digo, estos son los mandamientos de Dios y pongo mi propia ley. Entonces, ¿de qué Dios estoy hablando? Es de mí. Yo estoy diciendo que soy Dios. El ateo, él está diciendo que es Dios. Y cuando habla de virtud y cuando habla del bien y habla de la justicia, etcétera, etcétera, él se está poniendo como Dios. Aunque no diga públicamente, si nosotros también ponemos un altar para los dioses, él se está poniendo como Dios. Él está fijando las cosas. El concepto de bondad desaparece sin Dios. No hay. ¿Qué regla puede haber en el universo? El universo es mudo. ¿Cómo podemos saber que algo es bueno? Y entonces, cuando no sabemos cuál es el bien y el mal, le atribuimos el bien, le llamamos el bien a cualquier tontería. Eso es lo que han hecho los epicúreos. Le llaman el bien a ser feliz. ¿Cuántos cristianos están tomando esta filosofía epicúrea y están llamándole el bien a ser feliz, hermanos? Soy feliz, entonces eso es el bien. Mi búsqueda, ¿cuál es? Ser feliz. Ser feliz. ¿Eso es el bien? Ese es el bien ateo, porque no les queda otra, huir del dolor. El budismo es ateo y lo que busca es evitar el dolor. Ser feliz, ateísmo. Creer en un Dios así universal que está en todos, que está en todo. Miren, suena a omnipresencia, pero como que es todo. Eso no te dicen, ¿no? Sí, yo creo que es Dios universal, está en todos, ahí ya está sonando raro, todos somos hijos de Dios, digamos, ¿no? Como Max Lucado o Don Francisco, el Papa, y luego te dicen, lo que te esconden es, todo es Dios. Eso ya es religión oriental, eso ya es hinduismo, y directamente ya ahí reconocerías que es panteísmo lo que te están diciendo las personas que cuando te dicen, sí, creo en Dios. Trata de reconocer si le están llamando al universo Dios. Trata de reconocer si es eso. Entonces, no al panteísmo, que se ha disfrazado de monoteísmo, porque le llama a Dios y en realidad es el monismo, el unismo. Es todo el universo, una sola esencia, una sola cosa. No existe distinción entre creador y criatura. Entonces, ni el ateísmo, ni el panteísmo, ni el politeísmo, los varios dioses, ¿no es cierto? Todos estos se jactan de que son abiertos, te vas a dar cuenta. Todos dicen ser abiertos. Hermanos, nadie es abierto. Nadie es abierto. Todos tenemos
código que estamos amando, que es nuestra religión. Y el que invalida uno de los mandamientos de ese código que tenemos interno, ese es hereje. Ojalá ese código que tenemos aquí en nuestro corazón, que defendemos, que amamos, sea la ley de Dios. Si tú vas a una universidad y le presentas, le dices a alguien, ¿por qué tienen que enseñar Marx en la universidad? ¿Por qué tienes que enseñar en sociología? Para empezar, ¿por qué tiene que haber sociología como carrera? Luego, ¿por qué tiene que haber psicología como carrera? A ver, empezar a discutir por qué tienen que haber esas carreras. Si surgen del pensamiento ateo, ¿por qué tienes que enseñar teoría de la evolución? Entonces discutes eso y automáticamente va a salir el idólatra porque te va a decir, estás yendo contra nuestros códigos. ¿Y ese código de dónde salió? A ver, explíquenme ustedes. No, ¿qué es lo que siempre hemos respetado? Tú eres un ignorante. Bueno, a ver, es igual, el fanatismo también va a estar en ellos, como puede estar en nosotros, ¿no? Pero igual van a salir porque has destrozado lo que ellos consideran sagrado, que no lo es, pero consideran que es sagrado. Entonces al final se van a cerrar. Y miren, Pablo dice, ya, aquí tienen un altar al Dios no conocido. O sea, se las están dando de muy abiertos, ¿no? Muy bien. Entonces yo he venido, Pablo está aprovechando el hueco, yo les meto la verdad aquí. Ustedes han abierto un huequito que se llama altar al Dios no conocido, entonces yo les voy a meter. Voy a aprovechar la oportunidad que ustedes me han dado. Ustedes se han abierto un poquito porque dicen que son abiertos, entonces yo me meto en eso que se han abierto. Ahora estoy adentro. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué está diciendo Pablo? El Dios que hizo el mundo, listo, chao panteísmo. No es que hay un universo, que ese es Dios, no, hay un Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hay un creador y hay una criatura. Entonces, ¿dónde están estoicos? Quiero verlos y tac, tac, les está dando el revés. No habita en templos hechos por manos humanas, y ahí estaban los templos, ¿no? De los dioses que tenían. Ustedes se acuerdan que había un templo en Éfeso, el templo de la diosa Diana, ¿no es cierto? Y también ahí se arma un alboroto, pues, porque cuando Pablo habla contra la idolatría, digamos, ahí había gente que tenía sus negocios haciendo los idolillos, ¿no? Para que la gente los compre y los venere. Ese era el negocio, hacer sus ídolos. Pablo viene y se los destroza eso. Dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, cuando uno está haciendo un templo, ¿realmente creen que Dios se va a limitar a ese templo y que fuera de ese templo ya no está Dios? Los politeístas creían que era así, pues. Por eso están cargando a su virgencita, están cargando a su santo, qué sé yo, porque en cierto modo ese es el pequeño templo que están guardando y ese es su Dios. Isaías da golpes, ¿no es cierto?, contra ese tipo de idolatría, los que están haciendo un Dios con el mismo leño con el que han hecho su comida, con el que han cocido su comida. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y aquí tenemos otra vez otro golpe que está dando el apóstol Pablo. ¿Creen ustedes que Dios necesita nuestra adoración, hermanos? Les pregunto a ustedes ahora, ¿no? O sea, no respondan más que internamente, pero Dios no necesita nuestra adoración.
¿Creen que Dios nos ha creado porque estaba solo y quería expresar su amor, porque sin nosotros creados estaba incompleto? Dios no necesita de nada. Dios no necesita de rituales, Dios no necesita de absolutamente nada, no necesita nuestro dinero, no necesita nada, Dios. Cuando Él ordena es porque es su voluntad ordenar, porque es el juego que Él ha establecido, no porque necesite. La idolatría implica siempre que Dios necesita al hombre. Todo culto idolátrico muestra eso, que Dios necesita al hombre. Entonces piensa, los politeístas justamente están diciendo, yo cargo a la estatua porque me necesita la estatua, yo soy su sacerdote, tenemos que hacer algo por nuestros dioses, peleamos, armamos alboroto, etcétera, etcétera, porque necesita ese Dios. Si no, se muere el culto a ese Dios, ya no hay ese Dios. Entonces dice aquí, ni es honrado, el verdadero Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios va a necesitar algo de mí, hermanos. Hay que corregir nuestros libros, hay que corregir nuestras canciones. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esforzados. No, no necesita eso, no necesita nada, no necesita algo. Dios manda lo que Él quiere, nos ordena, pero no necesita, no nos necesita, hermanos. Es el Dios supremo. No necesita que le abras tu corazón. Dios te manda que te arrepientas, creas en el Señor Jesucristo y le sigas. Dios no necesita que consideres su opción. Aquí hay hartos dioses, pero aquí hay un altar y este más, a este hazle caso, el Dios desconocido. Pablo no estaba haciendo eso. Pablo no estaba haciendo eso. Aquí, mira, este más les doy para que consideren. Por favor, acéptenlo. No está haciendo eso, Pablo. Está destrozando a Atenas. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, en saludos a veces tenía una alumna a la que yo le corregía eso, ¿no? Le decía, ¿cómo estás? Y me decía, estoy bien, gracias a Dios y a la vida, me decía. Y me costaba, no aguantaba eso, ¿no? O me decía, por suerte estoy bien. Entonces, gracias a Dios estás bien. Y cuando se dice gracias a Dios y a la vida, ¿qué es la vida? Él es quien da a todos vida y aliento. La vida no vive por sí misma. Él es el autor de la vida. Él es el camino y la verdad y la vida. No hay vida así aparte de Dios. No hay. Ni vida física puede existir sin Dios. No puede haber vida espiritual sin Dios. Somos muertos en delitos y pecados sin Él. Dios no nos necesita, hermanos. No nos salva porque está enamorado de nosotros. Quitemos ese término. Es medio peligroso, hermanos. No está enamorado de nosotros. Juan 3:16 es otra cosa. Somos pecadores. Romanos 3, ahí está nuestra radiografía, el diagnóstico de Dios, del hombre. Estos somos pecadores, no hay ni uno bueno, veneno de áspides hay debajo de nuestros labios, con nuestras lenguas engañamos. Todo eso está descrito ahí en Romanos capítulo 3. Dios va a necesitar esta basura, hermanos. Dios no necesita nada.
¿Creen ustedes que Dios, el Todopoderoso, le va a dar libre albedrío a esta basura? Esta basura en sí misma no puede escoger el bien porque está vendida al pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Este es un golpe a los atenienses, porque si ustedes conocen históricamente, ha habido una lucha muy fuerte entre los atenienses y los espartanos, ¿no? Criaban a sus niños ya desde chiquitos para la guerra de Atenas contra Esparta, ¿ya? Es una guerra constante ha habido entre Atenas y Esparta. Siempre los de Atenas han creído que eran superiores. Por un lado eran guerreros y por otro lado eran filósofos. Y han tenido a Alejandro Magno como el discípulo de un ateniense, ¿no? Aristóteles, el emperador Alejandro el Grande. Entonces, decir que otro pueblo puede equipararse al pueblo de Atenas es dar otro sopapo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hermanos, aquí está ¿quieres luchar contra el racismo? Aquí está. No existen razas, hermanos. No existen razas. La idea de raza proviene de la teoría de la evolución, porque está implicando que dentro del ciclo evolutivo, unos han progresado más que otros. Entonces tú vas a tener al tipo de Nueva Guinea aquí, el más cercano a los caníbales, a los salvajes, y el caníbal más cercano a los monos, y vas a tener un poquito más adelante al boliviano, que en el ciclo evolutivo debemos ser igual otra mediocridad, y tienes más adelante al europeo, ¿no? Porque el norteamericano está un poquito más abajo, pero el inglés tiene que ser, ¿no? Así son los atenienses igual, ¿no? Tenemos la Trinidad filosófica, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo que dice Pablo a los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ustedes atenienses ya tienen sectas, ya tienen a los estoicos, a los epicúreos, a los que siguen a Heráclito, a los que siguen a Parménides, a los que siguen a Platón, a los que siguen a Aristóteles. Tienen tantas sectas. ¿Qué se hacen los que son los únicos, los que son los filósofos, los grandes? De una sangre nos ha hecho Dios a todos, para que habitemos en toda la faz de la tierra. Estamos en toda la faz de la tierra. Somos los seres humanos, la imagen de Dios que ha caído, pero hemos sido creados a la imagen de Dios. Y a nosotros como seres humanos se nos ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice, ¿no? O sea, Dios nos ha prefijado en qué momento, en qué momento ibas a nacer. Y los límites, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en la tierra? Alguien ha prefijado. Epicúreo, ¿estás entendiendo? Epicúreos, ¿están entendiendo? Ustedes no creen que hay un destino, no creen que hay predestinación. Ustedes lo que creen es que todo está abierto
teoría de la evolución lo mismo, ¿no? La teoría de la evolución cree que todo está abierto, no se sabe hacia dónde va, solo sabe que hay evolución. No sabemos si vamos a tener 3 ojos, 4 alas o solo 3 alas, o si van a desaparecer nuestros cabellos y nos vamos a convertir en balas humanas. No, no se sabe. Pero la escritura les dice y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta habitación, digamos, este cuerpo, el estar aquí presentes, en qué momento, todo eso ha sido prefijado. Hermano, si eres cristiano, no puedes odiar el término prefijado, el término predestinación, son bíblicos. Empezá a dudar del término libre albedrío, no solo porque no está en las escrituras, porque como concepto sí puede existir, pero solamente para Dios. Es el soberano, Él puede escoger lo que quiere. ¿Crees que al hombre idólatra, al hombre muerto en delitos y pecados, le va a dar la opción de escoger entre el bien y el mal? ¿Qué crees que va a escoger? Obviamente escogemos el mal, eso, toda la escritura muestra eso, toda la historia de Israel muestra eso, siempre escogían el mal, el mal, el mal. Toda tu vida puede demostrar eso, siempre escoges el mal. Por eso necesitas un Salvador. Por eso necesitas la ley de Dios para que entre a tu corazón, para que obedezcas a Dios, para que le agradezcas que ha prefijado el llamamiento. En algún momento Dios ha prefijado el día en que tú vas a escuchar el Evangelio y ha prefijado el siguiente día en que vuelves a escuchar el mensaje y el siguiente día en que está naciendo. Estás naciendo de nuevo en Cristo. Les ha prefijado todo esto para que busquen a Dios. Hermanos, no es para otra cosa la vida. Para que busquen a Dios. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿La felicidad? No. ¿El sufrimiento? Tampoco. ¿El tener éxito? No. ¿El tener prosperidad? No. Para que busquen a Dios. Ahora, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros en Romanos capítulo 1 vemos que el hombre mira la creación, puede saber, puede conocer que hay un creador. Es como palpando, ¿no? Sí, pues, si hay un creador. Si yo tengo un celular, debe haber un creador. Si tengo un mouse, debe haber un creador. ¿Quién habrá hecho este láser? No sé si se ve el láser del mouse. ¿Quién ha hecho que esté dentro del mouse? Hay un creador de eso, hay un inventor mejor. Vemos todo y decimos, hay un creador. O sea, pero no sabemos mucho. No sabemos mucho, porque la revelación es la que nos va a decir cómo es Dios. La palabra del Señor es la revelación, no la revelación así como magia, ¿no? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, estas son dos citas que están en dos poetas. No me acuerdo cuál era de cuál. Una es de Epiménides y otra es de Arato. ¿Ya? O sea, esta es una de las citas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. O sea, por accidente, ustedes llegan a comprender algunas cosas.
pero su sistema, su cosmovisión, es como si les dijera eso, su cosmovisión no haría encajar esa verdad que han descubierto por accidente, no entra en su cosmovisión, porque su cosmovisión es mentira, es errada. Entonces, aunque descubran cosas por accidente, dentro de su cosmovisión no encaja la fichita del rompecabezas, no entra esa verdad que la han visto palpando más o menos, no encaja. La tienen que colar a su cosmovisión como tumor, y su cosmovisión está llena de tumores porque han palpado ciertas cosas. Pero en vez de destruir el sistema, su cosmovisión falsificada, mentirosa, ustedes prefieren que la verdad aparezca así como pequeños tumores en su sistema y mantienen su sistema de mentira. Estas verdades de que hay un creador, de que en él vivimos y nos movemos y somos, encajan perfectamente en la verdad de Dios, pero no encaja en el sistema ateo, ni en el sistema panteísta, ni en el sistema politeísta, ni en el monoteísta que no provenga de las escrituras. No encaja, no encaja. O sea, en él vivimos y nos movemos y somos. Debe ser poesía para ustedes. Pero nosotros entendemos como cristianos que esto que han descubierto palpando así medio a ciegas los poetas griegos, es verdad, porque está en el resto de las escrituras y por eso Pablo está agarrando esto, pero ustedes dicen esto, en él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos, también dicen sus poetas, ¿no? Y entonces decimos así, sí, somos la humanidad y todo, ¿no? Linaje de Dios pero no encaja con tu Dios, que es el universo. ¿Cómo puede ser hijo de Dios si el universo nomás es Dios? O sea, Dios, el universo inconsciente va a ser hijo de alguien que es consciente. Entonces, ¿por qué respetas a ese tu poeta? Cuando el poeta está diciendo la verdad, por accidente le está diciendo, pero tú como poesía estás tomando. Eso es como si les dijera eso, ¿ya? Noten que Pablo está enardecido, que ha venido de puras peleas y discusiones en las otras ciudades. Entonces no está, hermanos, tratando de presentarles bonito, como para que entiendan, y miren, aquí yo tengo una cita de Epiménides, hermanos filósofos. No, no está diciendo eso. Les está diciendo, sus propios poetas dicen eso. Entonces, ya que sus poetas están diciendo eso, sus sabios dicen eso, miren, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. A ver, ¿qué les está diciendo? Si somos hijos de Dios, somos linaje de Dios, si provenimos de Dios, somos imagen en algún sentido que ustedes más o menos han palpado de Dios. Si somos un reflejo en algún sentido de Dios. Entonces, ¿cómo puedes creer que tú ya siendo ser humano, eres linaje, hijo de un pedazo de oro, de plata, de piedra, de escultura, de arte, que tú mismo como hombre haces? Tú haces ese hombre, ese santo, esa virgen, ese Buda, y dices que de ahí vienes tú. Eso es un círculo vicioso, no que muy filósofos, no que la ley de la no contradicción, no que falacias y no sé qué cosas, pero ustedes están dando vueltas igual. Ustedes están creando un falso Dios y luego dicen que son linaje de Él. Sus sabios han dicho que son linaje de Él. Entonces, si realmente somos linaje de Dios, ese Dios no puede ser pues semejante a
un idolillo de oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿No estaría ahí el templo de Atenea, por ahí cerca? ¿No está ahí Zeus? Hermanos, no ha venido Pablo a, hermanos, ¿cómo están? Miren, aquel es Zeus, ¿no? Se parece mucho al hermano Bernabé. Entonces, llámenle Bernabé a ese ídolo y mantengan la estatua ahí, la pueden venerar, no la adoren, pero la pueden venerar. No, Pablo ha ido directamente a decir, no podemos venir de eso, de ese ídolo que está ahí. Nosotros tenemos conciencia y ese ídolo es mudo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar. Porque habían lugares que creían que no necesitaban arrepentirse. Ustedes saben que Israel eso es lo que creía. Cuando venía el Señor Jesucristo, ellos decían, no, somos hijos de Abraham, ¿quién te crees tú? Creían que no tenían que arrepentirse. Eran ciegos, guías de ciegos. Entonces, el Señor dice, habiendo pasado por alto tantos siglos, hermanos, de ignorancia en todo el mundo, ahora el Evangelio está entrando pues a todos lados. Otra vez ha entrado a Iconio, a Derbe, a Listra, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, a Éfeso, etcétera, etcétera, hasta Roma. A todo lado está entrando, mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿qué quiere decir esto que se arrepientan, hermanos, en el contexto de este pasaje? No quiere decir, pues, arrepiéntete, no quiere decir, haz esta oración y eres salvo. No quiere decir eso. O sea, arrepentirse les está dando pues, el Evangelio. Está hablando de una idolatría que estaba ahí muy fuerte, presente como ateísmo, entre comillas, porque en realidad era adoración a sí mismos, panteísmo, politeísmo. Todas estas idolatrías implican que no se conoce a Dios, pese a que palpando algo sabían y hasta han abierto un altar a un Dios que decían adorar y no conocían, decían que lo desconocen. Pues aquí está, ahora arrepiéntanse, pues, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué código de justicia puede establecer el ateo? Hemos dicho, ninguno. ¿Qué código de justicia puede establecer alguien que cree en un Dios y en otro Dios y en otro Dios? Y todos esos dioses se contradicen. Por eso en las mitologías hay luchas de dioses, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene sus códigos. ¿A cuál hay que obedecer? Si tal Dios dice hay que hacer sacrificios el sábado, y otro Dios dice no, hay que hacer sacrificios el viernes y prohibido el sábado. Entonces, si se contradicen, ¿a cuál le hago caso? ¿Cuál es el que tiene el código de justicia? Ninguno de esos. El Señor es el que va a juzgar al mundo con justicia. Y ahora aquí entra, ¡pum! No es un Dios que está ahí, el universo separado, así totalmente separado, como Platón decía, que Dios está separado. Platón ha iniciado esta, no él, pero en cierto modo la sistematización que después los gnósticos han tomado de que el mundo físico es malo, es inferior y que el mundo espiritual es superior, eso es de Platón. Dios ha creado las dos cosas, mundo espiritual y mundo físico. Entonces, dice el Señor, este Señor ha venido, miren cómo lo presenta Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Listo.
Y aquí, hermanos, ya es, no, hasta aquí te hemos escuchado, ya no se puede más. Pablo, hasta aquí hemos aguantado. Otra vez el alboroto. Miren, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos te oiremos acerca de esto otra vez. No, no, ya aquí no. No se arrepintieron, hermanos, los filósofos, los grandes sabios, entre comillas, no se arrepintieron. Ahora, ¿por qué? La resurrección implica un retorno de la muerte. Miren, para los epicúreos hay que evitar el temor a la muerte. ¿Ya? Tratar de evitar, estar tranquilo. Es casi resignación, ¿no? Para los estoicos, algo parecido, pero por diferentes razones. Los epicúreos ateos, al final, o sea, no decían en ese lenguaje, pero digamos actualmente, más o menos es como decir, es desintegración de los átomos o desintegración de los cuerpos y nada más. Es algo así físico y listo. Entonces, hay que pensar que es así, porque si no nos va a venir el temor a la muerte. Los estoicos, bueno, es el destino, la muerte es parte de la vida y listo, nos resignamos. Cuando la escritura dice que la muerte es un enemigo y el último enemigo que será vencido es la muerte. Entonces, implica levantarse de los muertos. Ahora, en la filosofía de Platón y de los griegos en general había, si es que no eran ateístas, implicaba que sales del cuerpo y hay una especie de lo que llaman ahora reencarnación, algo así, ¿no? La transmigración de las almas. Entonces van a mundos superiores, supuestamente, ¿no? Espirituales, ¿no? Ya están liberándose del mundo físico, pero seguramente entran a otra especie de mundo físico hasta que al final se liberen, parecido al budismo, se liberen y lleguen a la inconsciencia, en el nirvana. El punto máximo es desaparecer y unirse al universo, a ese Dios llamado universo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que en todo en nuestra evolución, es la teoría de la evolución espiritualista, ¿sabían? O sea, la teoría de la evolución es igualita, solo que es supuestamente biológica, que la teoría de la evolución, que es la reencarnación. O sea, que primero eres una aceituna, pero después un poco empiezas a ser gato y luego eres perro y luego eres mono y luego eres hombre y luego eres un ángel y luego así hasta que llegas al final y eres uno con el universo, ¿no? Desapareces. La teoría de la evolución ya estaba en el budismo y entre los griegos. ¿Qué sentido tiene romper ese ciclo o más bien ese avance, entre comillas, evolutivo y volver a este mundo físico? Pues no va con su sistema. Ese ha sido el colmo para ellos. Te hemos escuchado hasta aquí, pero cuando ya estás diciendo que estamos saliendo de este mundo, es la idea, lo mejor, y nos dices volver aquí en un estado físico, esa es la resurrección, eso es lo que está diciendo del Señor Jesús, aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira, Pablo, somos los epicúreos, ¿cómo pues los átomos que están ya, se han ido por todas partes, van a volver a formar un cuerpo? No se puede, imposible, chao. No aceptamos eso, aunque seamos pluralistas, aunque digamos que somos de mente abierta, aunque tengamos un altar por si acaso para un Dios que aparezca, no aceptamos eso. Los estoicos, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar eso si estamos yendo a un mundo cada vez más evolucionado espiritualmente hablando, cada vez más alejado del mundo físico? Herencia de lo que nos ha dicho Zenón y herencia también de los platónicos, ¿no? Entonces, desapareciendo en el mundo físico
y volviéndonos cada vez más espirituales hasta, quién sabe, ¿no? Desaparecer, unirse al universo. Volver a la vida. ¿Cómo, pues? Entonces ha destrozado así su filosofía griega, le metió una... Es como aprovechar eso del altar al Dios desconocido, imagínense así como una, ¿qué se llama? Una cuña que mete ahí y le tira el martillazo y aprovecha esa rajadura y la rajadura se empieza a abrir, destroza todo. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Hermanos, alguna vez un hermano me ha preguntado por qué dices imbéciles, he dicho, ¿no? De algunos. He tratado de explicar, no sé si habrá sido claro. En una versión, en Gálatas capítulo 3, Pablo les dice a los Gálatas estúpidos. ¿Ya? Aquí, hermanos, los filósofos son estúpidos. Son estúpidos. Y hay gente que cree que Pablo, miren lo que ha pasado, el resultado de la predicación de Pablo. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Si recuerdan, en otros lados antes dice, y mujeres nobles, no pocas, ¿no? Y de otros varones igual, no eran pocos, eran hartos. Entonces, cuando ven como, qué triunfo que ha habido aquí, ¿por qué? Porque se han convertido 200. En cambio aquí, mucha, Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ya no está eso de un montón, ¿no? Entonces, algunos llegan a decir esta tontería, hermanos, ¿ya? Eso le pasa a Pablo por discutir. Entonces, va a Corintios, a los Corintios, va a Corinto. Y por eso Pablo dice, a los Corintios, ¿no? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Algunos entienden así, así. Saben, hermanos, a ustedes, corintios, no he ido con palabras de excelencia o de sabiduría. ¿Saben por qué? Porque me ha ido mal en Atenas con eso. He tenido pocos convertidos. Entonces, vengo a Corinto y les doy poder, no palabra ni sabiduría. No. Aquí en Atenas, Pablo no les ha enseñado, no ha venido con filosofía, ha venido con la sabiduría de Dios y ha continuado todo lo que ha estado haciendo, enseñando que Jesús es el Cristo, que ha resucitado de los muertos, etcétera, etcétera, enseñando el Evangelio, que implicaba cada vez que entraba a un lugar discusión. No ha venido a portarse bien con los atenienses y les ha hablado a nivel Platón, y no le han hecho caso, entonces dicen, no, ya nunca más voy a hablar tipo Platón. No, nunca les ha hablado tipo Platón. Se lo ha destrozado a Platón, a su Aristóteles, a su Zenón, a su Epicuro, se los ha roto, como ha estado rompiendo en cada ciudad, hermanos. Entonces llega a Corinto y les dice eso. Les dice que en la misma lógica, entiendan, ¿no? Es como la inercia de eso que ha hecho en Atenas. Va a Corinto y después, ¿cuánto tiempo después? Les manda las cartas, ¿no? A los corintios. Y les hace recuerdo, ¿no? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo
y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es que nunca lo he sido, hermanos. Nunca he hecho eso, ni en Atenas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Después dice, sin embargo, hablamos sabiduría, pero hace una diferencia, es dosista Pablo, ¿no? O sea, hay una sabiduría diabólica, pues, y hay una sabiduría que viene de lo alto. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, no de esta, no es humana, ¿no? Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, en un debate apologético, en un debate así de ateísmo, si existe Dios, no existe Dios, ¿qué hace un cristiano? Tiene que hacer lo que ha hecho Pablo, destruir el sistema, desbaratar, poner contra la pared con sus propios poetas. No busca, a ver, tú tienes esta cosita que si yo también medio que creo, entonces te escucharé y tú escúchame. Pablo no está haciendo eso. Hermanos, eso es prohibido hacer eso. No hagan eso. Porque con eso estás negando al Señor. Te voy a explicar por qué. En la Escritura dice que el que no quiere dar gloria a Dios y le da gloria a las criaturas antes que al Creador, es un pecador, ¿no es cierto? Pero además de eso es un necio, que profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando tú le escuchas para ver si por ahí alguna cosa tenemos como contacto, como neutral, estás realmente diciendo, hay un necio allá, pero quiero escuchar lo que dice el necio. El necio, si dice alguna verdad, va a ser palpando así, por accidente, hermanos. Platón ha dicho algunas verdades, Nietzsche ha dicho algunas verdades, los filósofos han dicho algunas verdades, pero esas verdades no encajan con su sistema. Si esta es la verdad, y si ellos creyeran a esa verdad destruiría su sistema. Pero como no la creen, solamente la han dicho, son poetas nada más, la dijeron. Pero si creyeran esa verdad carcome, en el buen sentido, lo destruye, pues el sistema ateo, el sistema marxista, el sistema panteísta, cualquier sistema. O sea, si Platón hubiera hecho caso a eso que palpando un poquito se ha dado cuenta, si creyera eso, en su sistema él lo invalidaría, diría, no, si es basura. Eso es lo que le ha pasado a Pablo. Cuando Pablo dice, les leo, ¿no? O sea, lo que le ha pasado a Pablo es justamente eso, y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer.
Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, etcétera, ¿no? El término ustedes deben saber cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice la Reina Valera, pero ha suavizado, ¿no? Y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. O sea, todo lo que he conseguido aquí, a nivel filosófico, todo lo que el hombre me ha enseñado que provenía de su propia sabiduría, su razonamiento, etcétera, lo tengo por basura. No reconozco nada de eso, ni aunque me haya costado el aprendizaje, eso está diciendo. Lo que está diciéndonos Pablo en miles de formas es, solamente hay una verdad fundacional, Cristo. Si aún lo que se edifica en Él se puede torcer, imagínense, cuánto más se va a torcer lo que crece en otra fuente, viene de otra fuente. Ya nace torcido, ¿no? Los Gálatas habían empezado en el espíritu, pero se torcieron, ¿no? Las generaciones, hermanos, les enseñas el evangelio bien, la primera generación es buena, pero soportarán, la siguiente generación tendrá la misma fuerza, la misma energía, el mismo celo por el evangelio. Tus hijos tendrán el mismo celo que tienes tú. O nosotros, ¿de dónde venimos? Venimos de una generación anterior o dos anteriores donde recibieron un poder del Señor, etcétera, y nos enseñaron eso a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y nosotros ya lo hemos debilitado. ¿Qué vamos a enseñar a la siguiente generación? O sea, aún empezando bien, nos podemos torcer. Imagínense empezando mal, empezando ya la edificación sobre la arena, hermanos. Cualquier cosa que no provenga de Cristo es arena. Entonces, revisemos que si hay alguna cosa verdadera en los filósofos, en tus libros, etcétera, entiende que si es verdad, si realmente es verdad eso que está ahí, dentro del sistema de ese filósofo, de ese libro, esa verdad es como un tumor y le incomoda al filósofo. Es como que el filósofo ya tiene su sistema y sí, hay esta verdad, pero no encaja, entonces la desprecia incluso, la considera el tumor. No es el tumor, es la verdad. Y en un sistema de pensamiento en que Dios reina, es la verdad de Dios. El tumor es la mayor parte de Platón, la mayor parte de Aristóteles, la mayor parte de lo que haya inventado el ser humano por sí mismo. Solo existe verdad fundacional en Dios y nuestra labor es edificar en esa verdad y edificar y cuidar lo que estamos edificando. Si estamos edificando con madera, heno, hojarasca, ¿qué pasa? Se va a quemar eso. Pero que sea con oro, plata, piedras preciosas.
Bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nada? Ya, entonces vamos a orar y vamos a cerrar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Somos necios, Señor, si despreciamos el principio de la sabiduría. Señor, en ti y solo en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú eres el verbo de vida. Tú eres la sabiduría de Dios. Tú eres nuestro Señor. Y sobre tu palabra, sobre tu verdad, es que queremos edificar todo lo que hacemos. El arte que hagamos, la ciencia que hagamos, la música que hagamos, el pensamiento en todas las áreas, que se base en la verdad que tú has establecido en tu palabra, Señor. No otra ley, no otros dioses, no los hombres, solo tu ley, Señor. Señor, danos gracia para que tu ley entonces esté en medio de nuestro corazón, que tu voluntad sea amada por nosotros, que veamos realmente que esa es la sabiduría de Dios. Y que seamos como Pablo, Señor, ante la filosofía humana, ante la sabiduría, entre comillas, Señor, de los hombres. Que podamos ir contra ella y desbaratar, Señor, como nos ha enseñado Pablo, discutiendo, Señor, enardeciendo su espíritu y presentando a Cristo como el varón a quien tú has escogido, Señor Todopoderoso. Y nos has dado fe a través de haberle levantado de los muertos. Señor, que creamos esta verdad, que la amemos y que la presentemos de mil formas, Señor, de mil formas que no traicionen el mensaje de tu palabra, sino que sean formas, Señor, que muestren lo más cristalinamente posible, Señor, lo que tú has dicho. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga. Nos vemos en otro momento. Gracias por estar aquí. Gracias por la Muchas pregunta. gracias, Romo. Gracias. Buenas noches.